Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonia Rocío Tapia Barrón. El día de hoy vamos a hablar de filosofía de la educación. En la unidad 1 vamos a hablar sobre la conceptualización básica, paradigmas fundamentales. En la unidad 2, humanismo, filosofía aristotélica, Platón, Da Vinci. En la unidad 3 vamos a hablar sobre ilustración, Rousseau, Kant. En la unidad 4 vamos a hablar de pragmatismo, Dewey y Kilpatrick. A continuación vamos a ver el término de filosofía. Filo significa amor, sofía, sabiduría. La filosofía da inicio en Grecia, en el siglo VII a.C. Fue introducido por Pitágoras por primera vez la palabra filósofo. Había sabios y había filósofos. Los sabios ya tenían el conocimiento. Los filósofos o pensadores buscaban la sabiduría, buscaban la verdad. Buenas tardes, mi nombre es Ramón Casillas. Vamos a hablar sobre la teoría del conocimiento. Para hablar sobre la teoría del conocimiento es necesario definir, según esta teoría, lo que es teoría y lo que es conocimiento. La teoría es la contemplación, se marca así en el documento. En la contemplación hay contemplación de las ciencias de la naturaleza y del espíritu. En las ciencias de la naturaleza, quien manda es la naturaleza y nos atenemos a cierta objetividad, mientras que en las ciencias del espíritu está determinada por la propia posición del investigador, o sea, es lo que ve y lo que percibe. El conocimiento es la facultad de conocer, actividad de conocer y resultado de conocer. Tiene tres momentos históricos. Estos momentos son de evolución. Desde un principio, donde la filosofía y el conocer era una actividad del alma. En un segundo, cuando nacen las ciencias, comienza y hace una evolución porque ya es necesario poder fundamentar y justificar las cosas para que se haga la ciencia. Y en el tercero ya todo es más racional. Dice la teoría, todo lo real, lo racional es real y todo lo real es racional. Según el autor Boileau, decía que en la actualidad el hombre vive en un mundo ya comprendido. Entonces no es necesario buscar ese punto alquimédico que se llama, donde es el punto donde inicia o donde da origen a la verdad, ya no es necesario. También en la teoría del conocimiento habla sobre la fenomenología del conocimiento del método de Husserl. Nos maneja también lo que son los problemas del conocimiento, que son todos aquellos obstáculos que están frente a nosotros y que son necesarios superar. Nos habla sobre algunas formas de conocimiento, como el conocimiento intuitivo, el inmediato, el a priori y el a posteriori. Continuamos con el análisis de lo que vendría siendo el pensamiento de Aristóteles, o mejor conocido como Platón, Aristóteles y Da Vinci. Platón tenía un pensamiento en el que era basado en las ideas. Su filosofía era idealista. El conocimiento era sensible, era muy perteneciente a las cosas. Para mí, Platón y los alcances que tuvo en su época, porque para hablar en la época y el poco cúmulo de conocimientos que existía en ese entonces, un gran logro, a pesar de que su filosofía era totalmente idealista, enfocada mucho a las ideas. Fue retomado por algunos discípulos de él para ir mejorando, ir haciendo un poquito más, con una base más sustentable la filosofía de él. Aristóteles, sin embargo, trató de hacer una mediación entre las ideas y las cosas, lo que era real y lo que era irreal. Él decía que las ideas no van separadas de los entes, en este caso las cosas, que todo
todo ente tiene una sustancia y un accidente. Él hablaba del helimorfismo, haciendo referencia a la materia y a la forma de esta. Dentro de la forma de esta había una forma sustancial y accidental. La forma sustancial era aquella que es lo esencial de las cosas. Lo accidental es las características generales de esta. Nos habla sobre la potencia y el acto, donde hace referencia a la potencia como la capacidad de ser y al acto al hecho de realizar la potencialidad. Nos habla también del primer motor. Dice que todo evento tiene un motor que lo antecede para poder realizar sus tareas, pero que al final de cuentas o al final de toda ese camino debe de haber un motor que no lo mueve nadie. Ese es el motor principal, el primer motor, el que es inamovible. También tenemos la filosofía de Da Vinci, que para mí es la más completa, la más racional de ese tiempo. Ya era más enfocada a la ciencia, al descubrimiento, al conocimiento, a comprobar el conocimiento. Se basaba su pensamiento en la experiencia, que debería de llevarse a la práctica, experimentarse para que pudiera ser conocimiento. Era muy perfeccionista Da Vinci, por eso tuvo muy pocas obras. Cada vez que iniciaba una obra no la concluía porque quería la perfección. Puso por encima de los libros la experiencia y la práctica de las personas. El siguiente tema, el tema de la ilustración, es un tema importante y como punto de partida para la ciencia como la conocemos. La ilustración es conocido también como el siglo de las luces. Este se desarrolla en el siglo XVIII después de Cristo. Se caracterizó porque los conocimientos debían de ser proporcionados por la razón. Hay aspectos que potencializaron esta corriente, tales fueron el racionalismo, que era el hecho de que para llegar al conocimiento tendría que llegarse por medio de la razón. El énfasis en las ciencias naturales, que se dio al descubrir que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor de otros planetas. También al descubrir o crear la ley de la gravitación universal, que dice que todos los cuerpos del universo tienen cierta atracción, y la implementación del método cartesiano, René Descartes, que es donde se plantea, o son como los principios del método científico como lo conocemos. Hay duda, hay organización de conocimientos, hay la cuestión de búsqueda de conocimientos para poder llegar a un punto. También nos dice Kant por ahí que la ilustración permitió a la humanidad dejar de pensar como un niño y llegar a un conocimiento racional, más al estilo de un adulto. Se habla de los enciclopedistas, un grupo de eruditos que se dedicaron a conjuntar todos los conocimientos que existían hasta ese tiempo para crear una enciclopedia. Dicha enciclopedia llegó a tener hasta 28 tomos. Se habla sobre Voltaire, sobre Rousseau y todos estos pensadores que se enfocaron en hablar sobre la educación, sobre la política. De hecho, nos hablan por ahí algunos de ellos que la libertad del ser humano es un valor fundamental en todas las expresiones. También nos habla sobre la división de poderes como los conocemos actualmente, la cuestión del poder ejecutivo, legislativo y judicial. A través de la asignatura de filosofía de la educación, también vimos el tema. Hablamos también y observamos durante el desarrollo de la asignatura a Jean-Jacques Rousseau y a Immanuel Kant, que desde mi perspectiva son filosofías muy complejas, la verdad. Rousseau menciona que al alumno no hay que darle el conocimiento,
sino hay que dejarlo que lo descubra. Hasta ahí vamos muy bien. Dice que tampoco hay que dejarlo a su libre albedrío, sino que hay que irlo orientando, puesto que tiene intereses, viene formado con valores familiares. Entonces el dejarlo que haga de cierta manera lo que quiera libre albedrío, pues tampoco le favorecería mucho en su aprendizaje. Los alumnos, decía él, deben de prepararse a ser hombres antes que otras cosas. El hecho de que se prepararan, por ejemplo, decía él, si es para ser un médico, un arquitecto, un ingeniero, se le incapacita para hacer lo demás. Entonces primero hay que dejarlo que sea hombre, una persona integral, que comprenda, simpático con los demás, para después igual que se le pueda orientar cierto tipo de educación. Sin embargo, hay que dejar que el alumno tenga un cierto grado de individualidad. ¿Por qué? Porque si sigue patrones, está siguiendo los patrones de las personas que plantean los programas, por así decirlo, en este caso. Entonces debemos de dejar más bien que tengan un cierto grado de individualidad, pero tampoco hay que dejarlo solo, sino que esa individualidad debe tener un carácter social. ¿Por qué? Porque debe de convivir con los demás, debe de ser su conocimiento social de cierta manera. Manuel Kant, Crítica de la razón pura, un tema más complicado que leí durante la asignatura, nos habla y nos dice que la realidad parte del sujeto cognoscente, o sea, de quien está conociendo, del sujeto cognoscente. También nos habla que no le importa la realidad, sino la perspectiva que tiene cada sujeto de ella. De cierta manera es correcto, para lo que para unas personas sería bueno, para otras sería malo. Entonces depende mucho de la perspectiva de cada persona, ¿sabes? De cómo percibe él el mundo, cómo lo ve. Eso es lo que en realidad cuenta para él. Nos habla del formalismo kantiano, donde el sujeto da formas a las cosas, no de manera física, que vaya a ir a moldear, sino que les da forma porque como los crea en su pensamiento, como los crea con sus ideas, de cierta manera es la forma que toman las cosas. Se me viene a la mente cuestiones como el amor. Para lo que unas personas es bello y hermoso, a lo mejor para otras no, pero todo depende de la persona y la percepción que tenga de las cosas. No recurre a Dios para establecer la existencia de cosas que no conoce, más bien Él las remite a un mundo neuménico, le llama Él. Mientras otros filósofos o pensadores, al llegar al punto del conocimiento donde ya no pueden conocer más, se lo atribuyen a una deidad, Él no. Él simplemente dice que forman parte de un mundo neuménico, que es el mundo del conocimiento que no se puede conocer. Por último, hablando de Kant y su complicada filosofía, tenemos que todo conocimiento parte de la experiencia. Mencionaba él la experiencia y el conocimiento. El conocimiento lo dividen a priori y a posteriori. El a priori, aquel que conlleva un conocimiento innato, que se conoce sin haberse experimentado. Y el a posteriori, el que nos hacemos de él después de una experiencia. Sin embargo, ahí entra en una confusión, porque todo conocimiento para llegar a ser a priori tuvo que ser a posteriori de otra persona o en otros tiempos. Un ejemplo creo que venía por ahí: si construyo una casa que no tiene cimientos, mi conocimiento a priori que yo sé es que se va a caer, aunque no lo haya experimentado, pero tuvo que haberlo experimentado otra persona atrás, o muchos siglos atrás, para yo saber que se iba a caer. Entonces para esa persona fue a posteriori el conocimiento que hoy en día para mí es a priori. Bien, y para finalizar nuestro video hablaremos sobre Dewey y Kilpatrick. Dewey, un precursor de la educación como la conocemos,
Kilpatrick, un colaborador muy importante de Dewey, con ideas también muy propias acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos dos pensadores, filósofos y catedráticos dieron pauta a la educación como la conocemos desde mi punto de vista. Ellos se enfocan mucho, sí mencionan los procesos de aprendizaje del niño, pero se enfocan mucho en el maestro, le tienen fe al maestro, saben que para que una educación sea efectiva, quien debe participar también activamente y con responsabilidad y ética es el maestro. En el tiempo de Dewey había dos corrientes. Uno de los que él llamaba romántico, en el que decían que el niño era el centro de atención y que deberían de dejarlo, que el niño se guiara por sí solo para aprender. Y otros que decían que el aprendizaje del niño tiene que ser guiado, que se le tienen que dar todos los conocimientos y que el niño tiene que recibirlos. Dewey, en un principio, discernía de estos últimos, aunque a través de la maduración de su filosofía también estuvo en contra de los románticos que le llamaba él. Él decía que sí, efectivamente, el niño debe de aprender, pero debe forjarse su conocimiento. El docente, volvemos a lo mismo, se basaba en el docente. El docente debe de ser el orientador, no el que le diga qué hacer. También algo importante que se me hizo del análisis de los dos pensamientos de Dewey y Kilpatrick es el hecho de que mencionan que el niño no es, así lo menciona textualmente, el niño no es una pizarra que llega en blanco a la escuela, sino que trae sus conocimientos desde casa, lo que hoy conocemos desde el 2011 como conocimientos previos en nuestros programas. ¿De acuerdo? El hecho de que el niño forme su conocimiento haciendo experiencias, creándose hipótesis, yendo a la comprobación a través de la práctica, o el pragmatismo, vaya, de ahí viene la palabra. Todo esto se basa en cómo tenemos nuestra educación, cómo fue en el 2011, cómo se nos plantea ahora con el nuevo modelo educativo. Entonces, de manera general, eso es de lo que se trató la asignatura de filosofía de la educación. Les vuelvo a reiterar, mi nombre es Ramón Casillas, mi compañera Rocío Tapia, y pues muchísimas gracias por su atención.